Bueno, estábamos en la tarea de obtener la tabla de verdad de un circuito. Si yo tengo este circuito que tiene dos entradas, A y B, y me piden cómo se comporta ese circuito. Es decir, en otras palabras, cuál es la tabla de verdad que tiene el circuito. Es lo mismo que decir cuándo la salida va a ser 1 y cuándo la salida de este circuito va a ser 0. Comentábamos que tenemos dos formas de resolver ese problema. Una de ellas es empezar a identificar cuál es la salida de cada uno de estas compuertas que están acá, y al final de la última compuerta vamos a obtener una expresión booleana que representa este circuito. Y una vez tenida la expresión booleana, pues procedemos nosotros a elaborar la tabla de verdad según lo que ya conocemos nosotros de cómo construir la tabla de verdad de una expresión compuesta. Y la otra, el otro método es empezar a suponer valores a cada una de las variables de entrada, y con cada combinación de valores de las variables de entrada, ver cuáles son los valores que están resultando a la salida de cada uno de estos dispositivos o compuertas lógicas, y ver cuál es el resultado final. Y repetimos el mismo procedimiento para todas las combinaciones posibles, y ahí tendríamos nosotros la tabla de verdad de este circuito, o sea, cómo se está comportando el circuito. Vamos a ver primero el primer método. Sí, el primer método es seguir el recorrido del circuito obteniendo la función en cada uno de las salidas de cada compuerta y llegar hasta la salida final. Una vez que yo conozco la salida, o sea, la expresión booleana de la salida, yo puedo obtener su tabla de verdad como ya hemos acostumbrado a hacer en los temas anteriores. Veamos acá cómo se construye la salida de este circuito. Si yo tengo aquí la señal A, esta es la que viene por acá, la señal A. Esta es una compuerta AND. Aquí tenemos, me parece que si esta es la señal A y esta es la otra señal, esta es la B negado, porque esta es la señal B, y al pasar por este compuerta de NOT, que es B negado, aquí debería ser A por B negado. Aquí hay un error en este documento, porque debería ser A por B negado. Esta negación de acá no está bien. Voy a ver si yo lo puedo corregir aquí encima. Voy a poner aquí symbol. Voy a poner A B negado. Porque lo que está ahí ahorita tiene un pequeño error, porque la señal que entra aquí es A y la otra que entra aquí es B negado. Y el otro es, veamos aquí cuál es esta señal que viene acá, es A negado y la otra es B. Y como esta es una compuerta NAND, yo voy a negar todo el producto. Entonces aquí es A negado por B y todo ese producto negado, ¿verdad? Entonces aquí de nuevo voy a poner A por B negado más A negado por B negado. Esto sería la expresión booleana de este circuito, y yo podría proceder aquí a construir la tabla de verdad
según esta expresión. Eso ya lo pueden hacer ustedes, pues creo que no habría necesidad de hacerlo en este momento. Vayamos a ver el segundo método. El segundo método que tenemos acá es, vamos a simular el comportamiento del circuito haciendo todas las combinaciones posibles de las variables de entrada y ver qué resulta al final. Vamos a ver paso a paso cómo podemos hacer esto. En este caso ya está resuelto y aquí está la tabla finalmente, pero la vamos a reconstruir. Vamos a asumir que A vale 0 y B vale 0, ¿verdad? Y vamos a ir viendo qué es lo que resulta a la salida de cada uno de estos puertas lógicas para ver si realmente al final el resultado es un 1. Bien, la primera combinación 0, 0. Si yo tengo aquí esta señal, un 0 que viene aquí y este es un NOT, aquí lo que resultaría a la salida sería un 1, ¿ok? Lo mismo que acá. Si yo tengo un 0 y esta es una compuerta NOT, lo que tenemos aquí a la salida es un 1. Okay. Voy a terminar de construir aquí. Si aquí esta señal que viene aquí es un 1, pues aquí entra un 1 y aquí, como B vale 0, aquí entra un 0. ¿Ok? Bueno, tengamos eso presente y veamos cuál es la salida de esta compuerta. Esta compuerta es una compuerta AND y por lo tanto es un producto. Y el producto va a ser del valor 0 que entra acá y el valor 1 que es la señal que entra acá. 0 por 1, el resultado es 0. ¿Ok? Según lo que conocemos del álgebra de Boole. Vamos a ver aquí qué resulta la salida de esta compuerta, que es una compuerta NAND. Este es el producto, pero el resultado del producto es negado acá. Vamos a ver. Yo tengo aquí como primera señal un 1 y aquí la otra señal es un 0. 0 por 1 da 0. Pero como es una compuerta NAND, yo voy a negar el 0, que es el resultado del producto, y el resultado final es un 1. ¿Ok? Y finalmente, este 0 es la señal que entra aquí, este 1 entra acá, y esto es una compuerta OR, que es una suma. Entonces la suma de 0 más 1 da 1. Aquí estamos comprobando que la primera de estas filas es efectivamente lo que está acá. Veamos ahora qué pasa si yo tengo la combinación 0, 1. A vale 0 y B vale 1. Voy a borrar esto que tengo acá, porque esto va a cambiar ahora. Ok. Y aquí tengo A igual a 0. Voy a poner un 0 acá para que se vea mejor. Y aquí voy a poner un 1. Ok. A vale 0, B vale 1. Entonces aquí a la salida de este, como A vale 0, aquí vamos a tener un 1. Y como B vale 1, a la salida de este vamos a tener un 0. Luego pasemos a acá. Este es un AND y aquí entra 0. Y esto 0, a la salida vamos a tener un 0. Y aquí, esto es una compuerta NAND. Aquí tenemos un 1. Y aquí otro 1. 1 por 1 da 1. Pero como hay una negación, el resultado de esto va a ser 0. Y finalmente la suma de 0 más 0 va a ser 0. ¿Ok? Que es el resultado que tenemos acá. Vamos a ver ahora, reproduzcamos cuando A vale 1 y cuando B vale 0. Vamos a darle el valor a A de 1. 1.
y B va a valer 0, tal como está ahí. Bueno, si esto vale 1, a la salida de esta negación va a quedar un 0. Y si esto vale 0, a la salida de la negación queda 1. Y aquí tenemos 0 y 1. Perdón, aquí tenemos un 1. Y aquí tenemos otro 1. A la salida de esta AND, 1 por 1 da 1. Y en este caso aquí tenemos un 0. Y aquí otro 0. 0 por 0 da 0. Pero como esto es un NAND, la negación del 0 es 1. Y aquí 1 más 1 da 1, que es efectivamente lo que tenemos acá. Y finalmente vamos a ver qué pasa con la última combinación cuando ambas variables valen 1. Le vamos a dar el valor 1 también a esta. Cuando esto vale 1, la negación de A vale 0. Y aquí también la negación de B, que es 1, va a valer 0. Luego tenemos aquí un 1 y aquí un 0. La combinación de esto es el producto de 1 por 0. Esto da 0. En este caso aquí tenemos un 0. Multiplicado por un 1 da 0. Pero su negación, que la negación del 0 va a ser 1. Y finalmente 0 más 1 da 1, que es cuando ambas valen 1, que es la última fila de la tabla. ¿Ok? Entonces aquí vemos los dos métodos para obtener la tabla de verdad de un circuito. Y aquí están los dos métodos: recorrer el circuito obteniendo la función en cada salida en cada cable, o sea, en cada salida de las compuertas hasta llegar a la función final, y el otro, utilizar un simulador para ver el estado de la salida según las diferentes combinaciones de las variables de entrada. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿Algún comentario? Ninguno. Muy bien, voy a asumir que tenemos claridad sobre este procedimiento. Vamos a dejar hasta aquí esta presentación. Tenía yo también un ejercicio en el que, para que compartamos con ustedes, quiero que terminemos esta parte de la clase buscando cuál es la expresión de este circuito. En la salida vamos a tratar de buscar cuál es el resultado final que se obtiene, o cuál es la expresión booleana que se obtiene del comportamiento de este circuito. Primero, vamos a ir descubriendo cuáles son las salidas después de cada una de estas compuertas para ir determinando cuál es la expresión final. ¿Alguien me puede proporcionar la salida de esta compuerta NOT? Bueno, para empezar, esta compuerta NOT va a ser la negación de lo que entra. Y lo que entra es precisamente el resultado de esta compuerta. Y recuerden, estos son los otros símbolos que se usan para las diferentes compuertas. Esta es la NOT, esta es la compuerta AND, y esta es la compuerta. No está presentando su pantalla. Perdón. No estoy presentando perdón. Gracias por advertirme eso. Compartirla. Ahí estamos. Okay. Ahora sí. Sí, hoy sí. Muy bien, gracias. Yo estaba hablando en el aire, según yo estaba presentando, pero igual. Vamos a resolver este circuito y vamos a determinar cuál es la salida que se obtiene o cuál es la expresión booleana que se obtiene a la salida de este circuito. Para ello vamos a buscar identificar cuáles son los componentes que van saliendo a la salida de cada una de estas compuertas para ver al final cuál es la expresión final.
observemos esta es la otra simbología que yo les he comentado. Esta es la compuerta AND, esta que tiene esta parte semicircular al extremo derecho. Esta que tiene un triángulo con un circulito es la compuerta NOT. Y esta que tiene una especie de punta de flecha es la compuerta OR. Estas son otras compuertas AND. Y todas las compuertas que estoy utilizando aquí tienen 2 entradas. Aunque pueden haber también de 3 entradas o de 4 entradas. Veamos primero qué es lo que resulta a la salida de esta compuerta AND. ¿Alguien me puede proponer cuál es la salida que se obtiene acá? ¿Alguna propuesta? ¿Qué es lo que entra aquí? La señal C y la señal D. ¿Qué es lo que va a salir de esta compuerta? C por D. C por D, que es el producto de las dos. ¿Ok? Así es sencillo. ¿Qué es lo que va a salir de la salida de esta compuerta NOT? El CD, pero negado. CD, pero negado. Ok. Muy bien. Veamos qué va a salir de esta compuerta de acá. Sería A por CD negado. A por CD negado, que está ahí. Ok, muy bien. Pasemos a esta compuerta de acá. ¿Cuál es la salida de esta? A por D. A por D, muy bien. Luego, vamos a ver si creo que esta otra. La salida de esta. B negado. Esta sería, perdón. Bueno, aquí tenemos esta primero. Aquí tenemos A por C por D, todo esto negado, más, porque esto es una compuerta OR, más B, que es esta señal que viene acá. ¿Ok? Y esta creo que es B negado, que ya la habían ustedes propuesto. Nos falta esta salida de acá. Ese sería A por D por B negado. Ok, o sí, A por D por B negado. Está acá. Y finalmente, ¿cuál es la expresión de esta salida de esta compuerta? Sí, sería ya todo junto. A por D por B negado más A por CD negado más B. Recuerden que este es un producto. Perdón. Es esta expresión que está aquí multiplicada por esta expresión que está aquí. ¿Ok? Este acá. Yo tengo A por D por B negado multiplicado por toda esta expresión que adentro hay una suma. ¿Ok? Bueno, esto es la manera en que nosotros podemos identificar la expresión, porque normalmente en la vida real nosotros no partimos de un circuito lógico diseñado. Lo que nosotros, bueno, y aquí lo que hemos estado haciendo es, dado un circuito que está diseñado, determinar o descubrir cuál es la función booleana que lo representa y luego descubrir cuál es la tabla de verdad, o sea, cuál es el comportamiento del circuito. En la vida real es totalmente el procedimiento o la secuencia de pasos es completamente al revés. Alguien podría decir por qué en la vida real no partimos de un circuito y descubrimos su comportamiento, sino que es totalmente al revés, sino que partimos del comportamiento deseado y al final diseñamos el circuito. ¿Alguien podría hacer una reflexión sobre esto? Diría que quizás para tener objetivo de qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Cuando yo quiero que
yo quiero diseñar un dispositivo digital y yo sé qué es lo que yo quiero que haga. Yo quiero un dispositivo digital que se comporte de esta manera, ¿verdad? Ustedes imagínense un dispositivo simple en la vida que hemos encontrado normalmente en el entorno. Un dispositivo simple. Ustedes han entrado en los centros comerciales y cuando van en vehículo, ¿a qué se enfrentan ustedes cuando entran con un vehículo en un centro comercial? ¿Con qué dispositivo se encuentran primero? La pluma electrónica que ponen para poder Que acceder. permite ingresar al al estacionamiento. Esa pluma tiene un comportamiento en un circuito digital que hace que se comporte como se comporta, ¿verdad? Y se podrían imaginar ustedes cuáles son las señales de entrada que podría tener el circuito digital que maneja esa pluma. La entrada tendría que ser uno que le va a devolver un fotosensor cuando vea que un carro está entrando o cuando se presiona el botón. Correcto. Esa es una de las señales. Cuando yo llego enfrente de donde está la pluma, hay un sensor ahí que detecta que yo estoy, ¿verdad? Pero la pluma no se levanta solo porque yo estoy enfrente. ¿Qué es lo que tiene o qué otra señal podría estar presente ahí para que la pluma se levante? Presionar el botón Presionar para el botón. generar ticket. Exactamente. Si yo presiono un botón y para que me imprime el ticket, porque obviamente tiene que cobrar o tiene que por lo menos determinar el tiempo de estadía. Entonces ahí hay dos señales. Una que ve el fotosensor que su compañero mencionó, que detecta que hay un vehículo enfrente, y dos, que oprimí el botón. ¿Ok? Bien. Una vez que se levanta la pluma, o sea que esa es una salida del circuito, y el vehículo avanza, y hasta que el vehículo ha completamente rebasado la pluma, esa pluma se vuelve a bajar. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido para que la pluma baje? Asumiría yo que el sensor ya no detecta que el carro se El encuentra enfrente sensor de ya él. no detecta ese. Y ustedes se pueden empezar a imaginar que cuando yo me pongo enfrente voy entrando frente a la pluma, el fotosensor detecta mi presencia y agarra un valor 1, por ejemplo. Y que si no hay vehículo enfrente, el fotosensor tiene el valor 0. ¿Ok? Y la otra señal es cuando yo oprimo el botón y retiro el tiquete, normalmente esa señal vale 0, y cuando oprimo el botón, esa señal toma el valor 1. Y entonces cuando la combinación de los dos variables vale 1, la pluma se levanta. O sea, la salida es 1, o sea que el motor hace que se levante la pluma. Y cuando yo paso, el fotosensor ya no detecta mi presencia y vuelve al valor 0. O sea que esa combinación del botón 1 y el sensor 0 hace que la pluma baje y la salida sea 0, y el circuito se resetee de nuevo, todo a 0. Y así, cuando llegue el siguiente vehículo, vuelve a iniciar otra vez el procedimiento. Pues efectivamente dentro de esa pluma hay un circuito digital sencillo con dos variables de entrada, y de acuerdo a los comportamientos o a los variables o a los valores que tengan esas dos variables de entrada, el circuito se comporta de una manera particular. Entonces, lo que vamos nosotros a empezar a conocer es que por ejemplo, esta expresión que nosotros hemos sacado aquí de este circuito es una expresión que yo estoy seguro que se puede simplificar. Porque aquí hay algunos términos
que se repiten o algunas variables que están repetidas y probablemente se podría simplificar. De manera que este circuito representado por esta expresión booleana, que tiene cierta cantidad de circuitos o compuertas digitales, podría ser representado por otra función mucho más simplificada que esta y que efectivamente, probablemente o de seguro tendría mucho menos compuertas digitales. Y ustedes, vayámonos ahora a la realidad. Cuando el diseñador de plumas para estacionamiento hizo el diseño y fabricó esas plumas, esos circuitos, fabricó no 1, ni 2, ni 10, sino que fabricó miles, cientos de miles de esos circuitos. Entonces, el interés del fabricante es hacer un dispositivo digital que se comporte de la manera que estamos especificando, pero con la menor cantidad de compuertas digitales. Por lo tanto, el circuito va a ser mucho más barato. Entonces, eso va a ser el interés de que vamos a entrar en la próxima clase, de cómo tenemos técnicas, además de la que ya conocemos, de aplicar las identidades, que es un poco complejo. Tenemos una técnica que nos ayude a simplificar una expresión booleana y de esa manera poder tener una tabla de verdad que determine el comportamiento de una expresión, pero con la menor cantidad de variables y por lo tanto, al diseñar el circuito, la menor cantidad de compuertas lógicas. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes en esta clase. Voy a detener aquí la grabación de esta parte.